Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar hoy aquí en el Colegio de México y compartir el trabajo que, lo que voy a presentar es en parte trabajo que he realizado a lo largo de mi trayectoria académica sobre la lógica política de la violencia en México, pero más recientemente como parte de un consorcio de organizaciones, Data Cívica, México Evalúa y Animal Político, este proyecto Votar entre Balas, que espero pueda ser de utilidad para las y los estudiantes aquí en el colegio, sus profesores, para poder estudiar y entender mejor este complejo fenómeno en el que en este proyecto específicamente nos enfocamos en los ataques del crimen organizado contra autoridades y partidos, y en donde tenemos criterios a partir de los cuales podemos intuir algo sobre la violencia del crimen organizado, o sea, porque utilizan ciertas formas de violencia, uso de armas de alto calibre, que algo nos dice sobre esa injerencia del crimen organizado, enfatizando que hoy por hoy coexisten distintas formas de violencia en México, violencia contra las mujeres en política, violencia partidista que subsiste entre los mismos partidos por parte de la competencia, y en este caso específico, pues por supuesto una creciente preocupación es la injerencia del crimen organizado. Se trata de una base de datos que hemos recolectado a partir de una búsqueda automatizada en periódicos. En el periodo de 2018 a 2024, la base de datos se actualiza mensualmente y lo que les voy a dar es el corte al 19 de mayo, a reserva de que en unos días puedan tener la base actualizada. Sepan, la base de datos es descargable, tiene línea por línea, tiene el nombre de la víctima, el nivel de gobierno, partido político, sexo, puesto, agresor, cuando es posible tener esa información y fecha del evento. Tenemos una metodología que pues esperamos haya sido tan clara y detallada como sea posible para que también sean ustedes quienes puedan decidir para qué les puede servir esta base de datos y decidir, aparte de lo que les permite la base, es que ustedes deciden cuáles son las líneas que les son relevantes para sus propios análisis. Analizamos un conjunto de ataques, asesinatos, ataques armados, atentados, secuestros, desapariciones y amenazas, y ciertamente, como decía Esperanza, pues tenemos este otro elemento de renuncias que recientemente han surgido en las últimas semanas en este proceso electoral. Hoy por hoy no vamos a tener un buen dato de renuncias debido a crimen organizado. Las renuncias que se presentan, lo que se plantean las candidaturas es que es por motivos personales. Nuestra tarea próximamente será ver en qué medida esas renuncias se empalman con un mapa de violencia, pero técnicamente esas renuncias no hablan estrictamente de cuestiones de seguridad. Analizamos los ataques en contra de personas candidatas, autoridades electas, funcionarias, hasta ahí a integrantes de partido. Era algo que yo había estudiado como parte de mi trabajo académico por muchos años, pero lo que vimos en este proceso desde que empezamos este proyecto hace 3 años es que la violencia estaba cambiando sustantivamente. No se trata solamente de los ataques a las autoridades y partidos y sus militantes, sino también del conjunto del aparato del Estado. En ese sentido, a diferencia de 2006-2012, donde las fuerzas del orden morían como parte de enfrentamientos con el crimen organizado, hoy el crimen organizado va y les mata directamente en sus casas cuando están dejando a sus hijos en las escuelas. Entonces, las fuerzas del orden que capturamos en esta base de datos son ataques directos, e individuales, además de que hay otro fenómeno creciente de ataques a familiares. Platicaré ahora justamente en seguimiento, creo que espero complemente el excelente análisis de Esperanza, es las mujeres principalmente son atacadas vía sus familiares, como una forma de hacerlas renunciar precisamente. Y además ataques a instalaciones, que si bien no son personas de carne y hueso, mucho hablan de este amedrentamiento que hay al aparato del Estado. Insistir, la base de datos es pública, es accesible, es descargable con tanta transparencia como podemos hacer, de los procesos, la metodología, y con datos que se van a estar actualizándose cada mes, como lo hemos hecho a lo largo de los últimos 3 años, pero claro, hoy en este proceso electoral tiene más relevancia. No pretendemos dar un dato único y verdadero porque hoy por hoy, insisto, hay muchas formas de violencia que se esconden y que no es tan fácil poder documentar, pero en la medida de lo posible, creo que es lo que les voy a presentar ahorita, puede hablar al respecto.
Entonces, ¿qué hemos encontrado y cuáles son las principales tendencias para que después pueda andar en por qué esto nos importa? Primero decir, esto no es un fenómeno nuevo. Desde hace 2 décadas esto es algo que hemos venido observando. En el libro Votos, Drogas y Violencia con Guillermo Trejo, este es un fenómeno de los ataques del crimen organizado contra autoridades y partidos que documentamos iba en escalada desde el 2006. Lo que pasa principalmente es que en esos periodos anteriores los estados todavía tenían sus propios calendarios electorales y entonces no se nos juntaban todos estos ataques en un mismo proceso electoral como ahora 2018, 2021, 2024, donde cada 3 años decimos es la elección más grande de la historia, ¿no? Entonces se nos juntan más procesos electorales y lo que pasaba antes es que cada estado tenía su propio proceso y entonces veía solamente el pico de Guerrero en 2009, el pico de Michoacán en 2011. Hoy tenemos todo eso conjuntándose en un mismo año. Pero en ese proceso, pues ninguno de estos ataques, este fenómeno de los ataques se ha atendido, ¿no?, de raíz y por lo tanto hemos visto una evolución y una diversificación profunda de estos ataques. Primero decir, hemos visto un aumento sustantivo de los ataques contra personas en política por parte del crimen organizado. La base de datos, como les decía, empieza en el 2018. Y los ataques van subiendo, ¿no?, año con año. Después del proceso de 2021, que tuvimos elección, y luego 2022, que tuvimos también renovaciones de gubernaturas, de 7 gubernaturas, la tendencia ya no va a la baja, ¿no? No tenemos, como ahorita les voy a enseñar mensualmente cómo se ve, y ya no tenemos estos picos nada más en proceso electoral y que vuelvan a bajar, sino que ya fue una alza sostenida y en un momento entró en esa dinámica. Pero decir, primer punto, esta violencia ha ido en aumento. Las víctimas en total, ¿no?, lo que ven en esta pantalla, son casi 1,700 víctimas en la esfera política, ¿no?, por parte del crimen organizado. La pregunta, ¿no?, es qué tanto esto es mucho, ¿no? ¿Qué tanto de qué estamos hablando? Entonces, en el trabajo que había realizado anteriormente, en el estudio de 2006 a 2012, habíamos encontrado que solamente enfocándonos, como les decía, en autoridades electas, funcionarios y partidos, habíamos contabilizado 311 ataques, ¿no? Utilizando básicamente la misma metodología. Para votar entre balas 2018-2023 tenemos 836 ataques, solamente ese sector. Estoy excluyendo sector de seguridad, estoy excluyendo familiares, ¿no? O sea, es solamente ese sector. Es decir, estamos hablando casi de 3 veces más violencia, ¿no?, a lo largo de este periodo. Que mucho nos dice justamente de la injerencia que ha podido tener el crimen organizado y de la mayor influencia que puede ejercer a través de su violencia. Si nos enfocamos, que yo sé que este es un panel enfocado muy en esta campaña particular para poder reflexionar al respecto, si nos enfocamos desde la precampaña, que por supuesto los tiempos se nos adelantaron del 7 de septiembre al corte del 19 de mayo, como les decía, que son los datos más recientes que ahora les puedo decir, a reserva de que ahorita estamos puliendo, sistematizando los datos, tenemos 451 víctimas, ¿no?, del ámbito político que fueron atacadas. Ahorita les platicaré, ¿no?, específicamente esto cómo se ve en el ámbito electoral, y que son 82 precandidatos o candidatos atacados, de los cuales 27 fueron asesinados. Esto ya nos coloca, ¿no?, en otro momento, si contamos lo que se nos juntó del 19 de mayo para acá, que hemos tenido ya otras 5 ataques al menos, más las renuncias que, como les digo, no necesariamente las tenemos también contabilizadas. Ya estamos por arriba de lo que habíamos experimentado en 2018, que habíamos tenido 71 ataques, en 2021 que habíamos tenido 84, hoy por hoy ya estamos alcanzando la cifra de 90 ataques y lo que se junte, ¿no?, en la siguiente semana. Este gráfico, como les decía, ya si lo vemos en términos mensuales y no ese agregado anual, pues justamente vemos esos ataques que tienen un pico 2018, ¿no?, en el proceso electoral del 2018, otro pico en el 2021, que son principalmente personas candidatas y autoridades electas. Pero como les decía, después de 2021, que tenemos elecciones de la totalidad de los municipios casi, y después elecciones de gobernador en el 2022, esa violencia ya no cede. El argumento, en parte, desde mi perspectiva y el trabajo que he realizado es, tuvimos alternancias partidistas sustantivas en esos periodos, tuvimos renovaciones de gubernaturas, ¿no?, importantes a lo largo del país,
que son puntos clave para que haya cambios de fiscales, secretarios de seguridad pública, ¿no? Puestos que son muy importantes para el crimen organizado, que resquebrajan las redes de protección. Y que en esa medida eso llevó a mucha más, digamos, ¿no? Movilización por parte del crimen organizado para poder incidir en esas nuevas autoridades electas, junto con un proceso, ¿no? A lo largo de 2 décadas en donde las políticas públicas no han tratado de atender este fenómeno. Ahora les mostraré además cómo la mayor parte de estos ataques ocurren además en el sector, en autoridades del ámbito municipal, que es justamente el ámbito en el que las políticas públicas no han entrado, ¿no? Decir también, ¿no? Como podrán ver en el área gris, que son principalmente funcionarios del área de seguridad que han ido en aumento, el deseo de captura de las instituciones de seguridad, junto con un sector también de funcionarios del aparato burocrático más amplio y familiares. Que ese es un fenómeno que yo no necesariamente había estudiado antes y que yo le agradezco mucho a Amalia Pulido, hoy presidenta del Instituto Estatal Electoral, quien había estudiado este tema, quien estuvo aquí con ustedes en el Colegio de México, y que justamente es uno de los fenómenos que ha ido en crecimiento, pero que también es una parte de poder amedrentar a las personas en la política. Les he mostrado, ¿no? Cómo esta violencia se extiende a lo largo del tiempo, que por eso creo que esta gráfica nos hace mostrar que no deberíamos estar esperando que después del 2 de junio las cosas se mejoran, sino que vamos a tener alternancia partidista y seguramente esta violencia irá al alza. De hecho, si ven, pues ya estamos en un pico totalmente distinto al que habíamos estado, ¿no? En los procesos anteriores. Pero también se ha expandido del conjunto del territorio nacional. Sirve mucho también tener una perspectiva comparada en donde, pues primero decir, no hay, o sea, el único estado que se libra, digamos, de tener estos ataques es Baja California Sur, y Yucatán apenas tiene de 1 a 2 ataques, ¿no? O sea, como los 2 polos, ¿no? Que tenemos en el territorio nacional, pero el resto de los estados experimenta esta violencia. La violencia se concentra en 581 municipios que concentran el 60% de la población mexicana, ¿no? Entonces, el 60% de las y los mexicanos han experimentado estos eventos en donde el crimen organizado busca incidir en el aparato, ¿no? de sus ayuntamientos principalmente. Pero les diré también que en esta perspectiva comparada que les puedo ofrecer es que en el periodo 2006-2012 esta violencia, estos ataques principalmente se concentraban en el norte del país, y ahora esa violencia, como verán, ¿no? Y claro, Michoacán y Guerrero, pero la violencia se ha movido a Oaxaca, a Chiapas, que no eran estados que teníamos antes, ¿no? en el radar. Y esto no significa que porque no pasan, entonces el crimen organizado ya no está presente. Por el contrario, el crimen organizado pues muy claramente pudo, ¿no? tener control de esas instituciones, como es el caso de Chihuahua, en donde pues tenemos una periodista que perdió la vida, Miroslava Bridge, tras haber demostrado que el crimen organizado había logrado poner a presidentes municipales y secretarios de seguridad pública, ¿no? en municipios de la sierra, y que hoy esa sierra no está pintada de ningún color, ¿no? Guerrero, Guanajuato y Veracruz son los estados que más destacan por esta concentración de violencia. Específicamente tenemos, ¿no? pues, ciudades dentro de esos lugares, Tijuana, Celaya, Chilpancingo, Taxco y Fresnillo, donde tenemos más de estas víctimas. Seguramente han escuchado mucho de Fresnillo en días recientes, en donde prácticamente el 90% de su población tiene miedo, ¿no? de la violencia en su municipio. Y como les decía, pues hay una concentración de violencia en 581 municipios del país, y eso es algo que deberíamos alertar, ¿no? de lo que deberíamos estar haciendo en muchos de estos lugares. Adicionalmente, decirles, esta violencia es letal, ¿no? El 60% son asesinatos, y si tomamos en cuenta ataques armados en donde hay al menos una persona muerta, pues significa que el 80% de los casos el crimen organizado tiene muy claro, ¿no? sus objetivos y puede derribarlos, ¿no? digamos. Asimismo, hacer el énfasis, casi el 40% es el sector de seguridad, pero llama la atención como 1/3 básicamente es el ayuntamiento mismo con sus gabinetes. Y un fenómeno adicional que habíamos estado registrando es el crecimiento de puestos específicos más allá del gabinete, en tesorería, en finanzas, en policías ministeriales, ¿no? policías de investigación, que mucho nos habla también de este ámbito, ¿no?
económico y judicial, en donde el crimen organizado también está tratando de entrar como una forma no solo de ganar protección, sino de tener acceso a recursos. Algo que creo que deberíamos estar estudiando hacia adelante es cómo estos ataques también están cambiando el desarrollo municipal y en qué medida, ¿no?, a partir de estos se pueden capturar licitaciones, ¿no?, recursos de obra pública, redes, ¿no?, mismas que terminan afectando la infraestructura del municipio. Entonces, es decir, no solamente elecciones y campañas, por supuesto nos preocupa, pero preocupémonos también por lo que viene hacia adelante. Y lo que les decía, entre hombres y mujeres, pues tenemos una preocupación adicional por lo que significa mujeres principalmente atacadas en su calidad de candidatas, no solamente de manera directa, sino también a través de sus familiares. Asimismo, hombres principalmente asesinados en su calidad de funcionarios, ¿no?, o sea, ya en sus puestos como en funciones, y con una violencia letal. Entonces, esto creo que empalma muy bien también con lo que decías, Esperanza, ¿no?, de esta violencia que también es diferenciada para las mujeres, pero que cambia mucho este juego de los lugares en donde se postulan mujeres y terminan, ¿no?, y terminan bajándose de la contienda. Ya nada más para cerrar esta participación, decir, como parte de este estudio, ponemos a su disposición el reporte de Democracia Vulnerada, en el que también colaboramos las 3 organizaciones, haciendo énfasis en cómo esta violencia tiene un impacto en la democracia. Y lo que hacemos es identificar cómo ha afectado organización de elecciones, participación y la trayectoria de violencia. Como saben, uno de los elementos fundamentales, ¿no?, en México es tu participación como funcionario de casilla, como votante. Funcionarios de casilla, que hemos visto un fenómeno, ya que habíamos documentado antes, sobre cómo en los lugares de mayor violencia hay más gente rechazando ser funcionario, ¿no? Y en los lugares de mayor violencia, ¿no?, también hay un efecto en la participación. Lo que hacemos en este reporte es dar un paso más allá, no solamente que rechaces ser funcionario, es el día de la elección no te presentas, ¿no?, sea porque tienes miedo, sea porque hay una movilización o desmovilización del mismo crimen organizado. Y el punto es que, como ustedes saben, si no se completa la mesa de casilla, entonces se sustituye con alguien de la fila. Lo que vemos es el porcentaje de sustituciones. Si bien el porcentaje de sustituciones en México es bajo, ¿no?, lo que encontramos es un efecto muy claro. Por cada uno de estos ataques contra candidatos encontramos una relación casi de 1 a 1 en los municipios en donde se ataca a personas candidatas, se reduce, ¿no?, o aumenta más bien en 1% la sustitución de personas de la fila, ¿no?, para funcionarios de casilla. Igualmente, estos ataques tienen un efecto de reducir la participación. Los municipios en donde ocurren estos ataques, por cada uno de estos ataques vemos una reducción de 3 puntos porcentuales en el caso de autoridades y de 1 punto porcentual en el caso de candidatos, ¿no? Entonces, el énfasis, la razón para diferenciarlo es decir, no se trata solamente de los candidatos que son asesinados, es el conjunto del aparato del Estado que también el electorado está leyendo. La preocupación es que con esto se desvanece, ¿no?, un eslabón ciudadano fundamental en la relación entre el crimen organizado y el Estado. No se pueden afianzar más estos lazos cuando no tienes ese eslabón ciudadano de rendición de cuentas, de participación ciudadana, y en esa medida un derecho fundamental, ¿no?, de la democracia se ve profundamente afectado. No ahondaré en decirles simplemente que esta violencia también te afecta las trayectorias de violencia de los municipios. Entonces, no solamente está en riesgo la democracia, es la esencia misma del Estado, y que la desfortuna es que no hay un solo partido que no haya experimentado esta violencia, ¿no? Todos los partidos tienen esa violencia, y esto hace principalmente que no pueda haber un partido que pueda enarbolar, ¿no?, esta agenda que necesitamos de desmantelar las raíces del crimen organizado, en gran medida porque estos ataques nos hablan tanto de las autoridades que resistieron como las autoridades que se coludieron. Y tomar una medida al respecto es asumir que hay políticos en tus redes que son parte de este proceso. Y eso dificulta tener las políticas que necesitaríamos hoy por hoy para atender esta violencia, que requeriría ese desmantelamiento. Y si quieren, en el preguntas y respuestas podemos entrar en recomendaciones e ideas hacia adelante. Muchas gracias.